¿Alguna vez te has preguntado quién fundó realmente la Iglesia Católica? Muchos creen que fue creada por Pedro, otros dicen que fue Constantino, e incluso hay quienes afirman que la Iglesia ha existido siempre desde los tiempos de Jesús. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Hoy vamos a profundizar en este tema y revelar hechos que podrían cambiar tu perspectiva por completo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y dale me gusta a este video ahora mismo. Deja tu nombre y desde dónde estás viendo en los comentarios. Ahora sube el volumen y mira conmigo cada detalle de este video que preparé con cariño para ti. Para entender esta historia, necesitamos remontarnos al primer siglo, cuando Jesucristo caminó entre los hombres. Vino a anunciar el reino de Dios, enseñando sobre el arrepentimiento, el amor y la salvación. Jesús no fundó una institución como la conocemos hoy, sino que estableció su iglesia de manera espiritual. En Mateo capítulo 16, versículo 18, le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Aquí Jesús estaba hablando de la fundación de la iglesia, pero no se estaba refiriendo a una organización formal o una institución con jerarquías y rituales complejos. Estaba hablando de un pueblo, un cuerpo de creyentes que seguirían sus enseñanzas y proclamarían el Evangelio al mundo. Después de la resurrección de Cristo, los apóstoles salieron a predicar el mensaje del Evangelio, formando comunidades de creyentes en diversas ciudades, como Jerusalén, Antioquía, Éfeso y Roma. Estas comunidades se llamaban iglesias, pero no había una estructura centralizada ni un líder supremo que las gobernara a todas. Los primeros cristianos vivían en comunión, compartiendo sus posesiones y creciendo en la fe, como se describe en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 42 al 47. Entonces, ¿cómo surgió la Iglesia Católica tal como la conocemos hoy? Para responder a esta pregunta, es necesario retroceder unos cuantos siglos en la historia. En los primeros siglos, los cristianos enfrentaron una intensa persecución por parte del Imperio Romano. Muchos fueron asesinados, arrojados a los leones y torturados por negarse a adorar a los dioses romanos. Sin embargo, a principios del siglo IV ocurrió algo sorprendente. El emperador Constantino declaró el fin de la persecución de los cristianos y posteriormente favoreció el cristianismo. En 313, con el Edicto de Milán, Constantino concedió la libertad religiosa a los cristianos, permitiéndoles practicar su fe abiertamente. A partir de ese momento, el cristianismo comenzó a transformarse. La iglesia que antes era perseguida comenzó a recibir privilegios del imperio. Los obispos ganaron influencia política, se construyeron grandes templos y la fe cristiana comenzó a mezclarse con las tradiciones romanas. Pero fue en el año 325, en el Concilio de Nicea, cuando se produjo un hito importante. En este concilio, dirigido por Constantino, se reunieron los líderes cristianos de diferentes partes del imperio para definir doctrinas y resolver disputas internas. Fue aquí donde empezaron a surgir los fundamentos de una iglesia organizada y centralizada. Y ahora viene la gran pregunta: ¿fue Constantino el verdadero fundador de la Iglesia Católica? ¿Se limitó a oficializar lo que ya existía o dio forma a una nueva estructura religiosa? Muchos afirman que antes de Constantino la Iglesia era puramente espiritual y descentralizada, pero después de él se institucionalizó y se vinculó al poder del Estado. ¿Significa esto que la Iglesia Católica nació de esta fusión entre la fe cristiana y el poder imperial? ¿Qué pasó realmente después de eso? ¿Cómo se consolidó esta nueva estructura a lo largo de los siglos? Permaneced atentos, porque la revelación más impactante está por llegar.
Después del Concilio de Nicea, la Iglesia comenzó a tomar una forma más organizada y la influencia del imperio se hizo cada vez más evidente. Constantino, al favorecer el cristianismo, ayudó a consolidar la autoridad de los obispos, especialmente del obispo de Roma, quien con el tiempo se convertiría en la figura central de la Iglesia católica. Pero, ¿fue algo planeado o sucedió gradualmente? Para responder a esta pregunta, debemos entender que, en los primeros siglos, el cristianismo estaba formado por varias comunidades repartidas por el mundo romano, cada una con sus propios líderes locales. No había un solo obispo que gobernara sobre todos ellos. Sin embargo, Roma siempre ha tenido un papel especial. Después de todo, fue allí donde Pedro y Pablo predicaron y fueron martirizados. Con el paso del tiempo, los obispos de Roma llegaron a ser vistos como una autoridad superior, principalmente porque Roma era la capital del imperio. A finales del siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano a través del Edicto de Tesalónica, decretado por el emperador Teodosio en el año 380. Esto significó que la Iglesia dejó de ser solo una comunidad de creyentes y pasó a formar parte de la estructura de gobierno. Y aquí surge una pregunta crucial: ¿fue esto bueno o malo para la fe cristiana? Por un lado, millones de personas tuvieron acceso al Evangelio y pudieron adorar a Dios sin temor a la persecución. Pero por otro lado, el cristianismo comenzó a mezclarse con las prácticas y costumbres romanas. Los elementos paganos fueron absorbidos e incorporados a la fe cristiana. Se introdujeron celebraciones, vestimentas sacerdotales e incluso algunas imágenes de culto. Con el tiempo, la figura del obispo de Roma se hizo aún más fuerte. En el siglo V, el obispo León I comenzó a llamarse Papa, título que significa Padre. Fue él quien reforzó la idea de que el obispo de Roma era el sucesor directo de Pedro y, por tanto, tenía autoridad sobre toda la Iglesia. Este concepto se ha vuelto central para la identidad de la Iglesia católica. Pero ahora surge otra pregunta: ¿fue realmente Pedro el primer papa? ¿Confirma la Biblia esta idea? Cuando analizamos las Escrituras, vemos que Pedro fue uno de los principales discípulos de Jesús y jugó un papel fundamental en la expansión del Evangelio. Pero no hay evidencia de que él fuera un líder supremo sobre los otros apóstoles. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles capítulo 15, vemos que Santiago, no Pedro, presidió el primer concilio de la Iglesia, mostrando que el liderazgo era compartido entre los apóstoles y no concentrado en una sola persona. Además, en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, Pablo reprende a Pedro por su hipocresía al tratar con los gentiles, lo que demuestra que Pedro no era visto como infalible o superior a los demás. Entonces, si Pedro no fue el primer papa en el sentido que lo entendemos hoy, ¿de dónde surgió esta idea? La respuesta está en la tradición. Con el paso de los siglos, la Iglesia de Roma se fue fortaleciendo y comenzó a consolidar su autoridad, hasta que en el año 1054 se produjo el Gran Cisma. Este acontecimiento dividió el cristianismo entre la Iglesia Católica Romana en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente. La causa principal de esta separación fue la cuestión de la autoridad del Papa. Mientras que los cristianos de Occidente aceptaron la supremacía del obispo de Roma, los cristianos de Oriente rechazaron esta idea y siguieron un modelo de liderazgo más descentralizado. Este fue uno de los momentos más importantes en la historia de la Iglesia, y a partir de entonces, la Iglesia Católica Romana llegó a existir como la conocemos hoy. Pero la historia no termina aquí. Detrás de esta transformación, todavía hay muchos misterios. ¿Cómo la Iglesia Católica acumuló tanto poder? ¿Qué ocurrió en los siglos siguientes que consolidó su posición?
La respuesta a estas preguntas podría cambiar completamente tu visión de la historia del cristianismo. Con el fortalecimiento del obispo de Roma y la creciente influencia de la Iglesia Católica en Occidente, surgió una nueva pregunta. ¿Cómo la Iglesia acumuló tanto poder a lo largo de los siglos? ¿Cómo pasó de ser una comunidad perseguida a la institución más poderosa de la Edad Media? Para responder a esta pregunta, necesitamos entender la relación entre la Iglesia y los gobernantes de la época. A principios del siglo VI, un acontecimiento decisivo marcó la trayectoria de la Iglesia Católica: el ascenso del Papa Gregorio I, también conocido como Gregorio Magno. Reorganizó la Iglesia, estructuró la liturgia y expandió su autoridad más allá de Roma. Fue bajo su pontificado que se introdujo el título de Siervo de los Siervos de Dios, título que todavía hoy utilizan los papas. Pero uno de los momentos más impactantes en la historia de la Iglesia ocurrió en el año 800, cuando el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este acontecimiento simbolizó algo extraordinario. La Iglesia ahora no solo influía en los reyes, sino que también tenía el poder de concederles autoridad. Con el tiempo, los papas comenzaron a ejercer influencia directa sobre los reinos de Europa. Los reyes y los nobles necesitaban la aprobación de la Iglesia para gobernar, y la amenaza de excomunión era un arma poderosa contra cualquiera que desafiara la autoridad papal. Uno de los ejemplos más llamativos de esto ocurrió en el siglo XI, durante la llamada Querella de las Investiduras, cuando el Papa Gregorio VII entró en conflicto con el emperador Enrique IV. El resultado: el emperador se vio obligado a pedir perdón al Papa y pasó 3 días arrodillado en la nieve en el famoso episodio de la humillación de Canosa. La Iglesia no solo controlaba la política, sino que también influía en la vida cotidiana de la gente. Fue durante la Edad Media cuando surgieron los sacramentos como medios de salvación, consolidándose la idea de que solo la Iglesia podía conceder el acceso a la gracia de Dios. El bautismo, la confesión y la Eucaristía llegaron a ser considerados esenciales para la salvación. Otro punto crucial fue la creación de la Inquisición. La Inquisición, creada inicialmente para combatir las herejías, se convirtió en una herramienta poderosa para reforzar el dominio de la Iglesia. Cualquiera que cuestionara la doctrina oficial podría ser acusado de herejía y enfrentar severas consecuencias. Pero aquí surge una pregunta. ¿Todo esto estaba en línea con las enseñanzas de Jesús y los apóstoles? Si analizamos la Biblia, vemos que Jesús nunca enseñó a sus discípulos a buscar el poder terrenal. Por el contrario, en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28 dijo: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros deberá ser servidor de los demás, y el que quiera ser el primero deberá ser siervo de todos». El mensaje de Cristo siempre ha sido de humildad y servicio, no de dominación y poder político. Pero, a lo largo de la historia, la Iglesia se ha transformado en una institución cada vez más centrada en el control social y político. Y aquí es donde entramos en uno de los momentos más decisivos de la historia del cristianismo: la Reforma Protestante. A principios del siglo XVI, un monje llamado Martín Lutero se pronunció contra los abusos de la Iglesia Católica, especialmente la venta de indulgencias, que eran perdones de pecados concedidos a cambio de dinero. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, y este acto desencadenó un movimiento que cambiaría la historia para siempre.
A partir de la Reforma Protestante, la autoridad de la Iglesia Católica comenzó a ser cuestionada como nunca antes. Muchos comenzaron a regresar directamente a la Biblia, buscando comprender la fe sin necesidad de intermediarios. Este movimiento dio origen a diversas denominaciones cristianas y condujo a la fragmentación de la unidad de la Iglesia Occidental. Pero incluso con la Reforma, la Iglesia Católica siguió siendo una de las instituciones más influyentes del mundo. Durante siglos resistió el cambio, se adaptó a las nuevas realidades y mantuvo su estructura jerárquica y doctrinal. Pero hay algo aún más profundo detrás de esta historia. Algo que pocas personas saben y que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre la Iglesia Católica. Pero ahora debemos responder a una pregunta esencial. ¿De dónde surgió esta estructura jerárquica que conocemos hoy en la Iglesia Católica? ¿Fue realmente instituido por Jesucristo y los apóstoles o se desarrolló con el tiempo? Si volvemos al Nuevo Testamento, veremos que los primeros cristianos se organizaron de una manera muy diferente a la estructura que conocemos hoy. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, leemos que los seguidores de Cristo se reunían en las casas, partiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva no tenía templos lujosos, ni una jerarquía rígida con un líder supremo que controlara todo. Los apóstoles enseñaron que Cristo era la única cabeza de la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, Pablo escribe: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En otras palabras, Jesús fue y sigue siendo el verdadero líder de la iglesia. Pero entonces, ¿cómo surgió la figura del Papa como supuesto representante de Cristo en la tierra? Aquí llegamos a un punto controvertido. La Iglesia Católica enseña que el apóstol Pedro fue el primer papa, basándose en el pasaje de Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde Jesús dice: y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero, ¿indica realmente este pasaje que Pedro fue colocado como el líder supremo de la iglesia? Si analizamos el texto en el griego original, veremos que la palabra utilizada para Pedro es Petros, que significa pequeña piedra, mientras que la palabra utilizada para piedra es Petra, que significa roca sólida. Muchos eruditos sostienen que la roca mencionada por Jesús no era el propio Pedro, sino la confesión de fe que había hecho momentos antes, reconociendo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Además, no hay evidencia bíblica de que Pedro ejerciera un liderazgo supremo sobre los demás apóstoles. Por el contrario, en Gálatas capítulo 2, versículo 11, Pablo registra que reprendió públicamente a Pedro cuando actuó mal delante de los gentiles. Esto demuestra que Pedro no era considerado infalible ni superior a los demás. Otro detalle curioso es que, aunque la tradición católica afirma que Pedro fue el primer obispo de Roma, el propio apóstol nunca se llamó así. En su primera carta, capítulo 5, versículo 1, se refiere a sí mismo simplemente como presbítero, es decir, un anciano de la iglesia. Entonces, si Pedro no instituyó el papado, ¿de dónde surgió esa idea? Como vimos anteriormente, la iglesia cristiana experimentó una transformación significativa durante los primeros siglos, especialmente después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Durante este periodo, los obispos de Roma comenzaron a reclamar mayor autoridad, afirmando que eran los sucesores directos de Pedro. Pero fue solo en el siglo V, con el Papa León I, que surgió la doctrina de la primacía de Pedro.
estableciendo oficialmente la supremacía del obispo de Roma sobre los demás líderes cristianos. A partir de entonces, el papado se fue consolidando cada vez más, hasta convertirse en la poderosa institución que conocemos hoy. Sin embargo, esta estructura no fue algo planeado originalmente por Cristo y los apóstoles, sino más bien un desarrollo gradual influenciado por factores políticos y sociales. Y ahora viene una revelación aún más sorprendente. ¿Sabías que la propia Iglesia Católica ya ha reconocido que algunas de las supuestas pruebas para justificar el papado estaban basadas en documentos falsos? En la época medieval, uno de los textos más citados para validar la autoridad del Papa era la llamada Donación de Constantino. Este documento afirmaba que el emperador Constantino había concedido al Papa Silvestre I el gobierno de Roma y de toda la parte occidental del imperio. Durante siglos, este texto se utilizó para justificar el poder de la Iglesia sobre los reinos de Europa. Pero en el siglo XV se descubrió que este documento era un fraude. Fue forjado en la Edad Media para dar legitimidad al poder papal. Este descubrimiento plantea una pregunta importante. ¿Cuántas otras tradiciones de la Iglesia Católica se han añadido a lo largo del tiempo sin ningún fundamento bíblico real? Si volvemos a las Escrituras, veremos que la verdadera Iglesia de Cristo no es una institución con sede en Roma, ni es un imperio religioso dominado por líderes humanos. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, leemos: «Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia». Cristo es la verdadera cabeza de la Iglesia, y todos los que creen en Él son parte de su cuerpo espiritual, independientemente de cualquier estructura organizativa humana. Pero ahora viene la pregunta más importante de todas. Si la Iglesia Católica ha sufrido tantos cambios a lo largo de los siglos, ¿ha permanecido intacto su mensaje original? En los próximos minutos revelaremos un hecho que puede cambiar completamente su visión de la historia de la Iglesia y de lo que significa ser verdaderamente parte del cuerpo de Cristo. Ahora que entendemos cómo se ha estructurado la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, surge una pregunta crucial. ¿Su doctrina ha permanecido fiel a las enseñanzas originales de Cristo y los apóstoles? Si comparamos la Biblia con algunas de las doctrinas católicas desarrolladas a lo largo de los siglos, encontraremos algunas diferencias significativas. Por ejemplo, la práctica de venerar a los santos y a la Virgen María no tiene base en las enseñanzas de Cristo o de los apóstoles. La palabra de Dios es clara al afirmar que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Sin embargo, la Iglesia Católica enseña que los fieles pueden interceder ante Dios a través de María y los santos. Esta creencia surgió gradualmente a medida que la Iglesia asimilaba las prácticas culturales paganas, especialmente durante el periodo de cristianización del Imperio Romano. Otro punto controvertido es la doctrina del purgatorio, una idea que no aparece en ninguna parte de las Escrituras. La Biblia enseña que después de la muerte solo hay dos destinos: la vida eterna con Dios o la condenación eterna. Hebreos 9:27, Lucas 16:19-31. Sin embargo, la Iglesia Católica desarrolló la idea de un estado intermedio donde las almas pasarían por una purificación antes de entrar al cielo. ¿Y qué pasa con las indulgencias? Durante la Edad Media, la Iglesia Católica comenzó a vender el perdón de los pecados a cambio de dinero, una práctica que desembocó en la revuelta protestante del siglo XVI. Martín Lutero,
monje católico, fue uno de los que denunció este abuso cuando escribió sus 95 tesis. Estos y muchos otros ejemplos nos muestran que a lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha añadido doctrinas y tradiciones humanas que a menudo han entrado en conflicto con la enseñanza pura de la Biblia. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta es sencilla: volver a la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdadera Iglesia de Cristo no es un imperio religioso ni una institución con sede en Roma. Está formado por todos aquellos que han entregado su vida a Jesús y viven conforme a su palabra. En Mateo 18:20, Jesús dijo: «Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esto significa que la verdadera Iglesia no depende de catedrales, jerarquías humanas o rituales creados a lo largo de la historia. Está viva, formada por personas que tienen una relación genuina con Dios a través de Cristo. Así que la gran pregunta es: ¿has puesto tu fe en Cristo y su palabra o has confiado en las tradiciones humanas? Ha llegado el momento de buscar la verdad directamente en las Escrituras y dejar que Dios mismo guíe nuestro caminar espiritual. Si este mensaje habló a tu corazón, comparte este video para que más personas puedan conocer esta verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.